que necesitamos para que ustedes tengan acceso a este tipo de investigación, que es la investigación translacional, ¿no? ¿Cómo se genera el conocimiento científico? Ya, todo investigador debe cumplir con 3 requisitos para poder producir o reproducir dicho conocimiento. Utilizar el método y la ética científica. El método y la ética científica. Y la bioética, como vamos a ver, está muy ligada con ustedes. La bioética se creó, que es una parte de la ética, se creó básicamente para controlar los ensayos médicos. Para controlar los ensayos médicos. Bueno, después se extendió la bioética ya de los ensayos médicos, se extendió ya y ahora está en el medio ambiente, está en el cuidado cuidado y respeto que se tiene por la vida animal, etcétera, ¿no? Lo otro es prepararse metodológicamente para su empleo correcto, es decir, tener conocimiento sobre la metodología que se aplica, la tecnología y todo lo que se necesita para que el empleo sea correcto, es decir, seguir los protocolos, etcétera, etcétera. Ya si usted está trabajando, por ejemplo, con ratones, que si yo tiene que tener un protocolo bien claro de qué es lo que hace con ratones y cómo va a destruir después ratones, cómo lo va a eliminar. ¿Ya? Y se pide de que la eliminación de este ratón que usted está utilizando para su experimento muera o sean destruidos con el menor dolor posible, ¿ya? Que no sean estresados, que no sean abusados. Luego sé contar con recursos necesarios para llevar la indagación a buen término. Y eso es un problema que nosotros en estos países es el problema más grande que tenemos nosotros. Contar con recursos necesarios, sino que se obligan a que nosotros mismos, a que el investigador empiece a recoleccionar ya recursos en todo el país, como nosotros generalmente los que hacemos investigación fuerte acá, venimos de otros países, hemos estado en otros países, hemos vivido en otros países, no solamente ir a hacer un doctorado, sino que hemos vivido ahí, por año en el caso mío, 17 años en Suecia y 3 en Estados Unidos, 3 y medio en Estados Unidos. Uno cuenta con una red de científicos amigos, ¿ya? Y que uno le empieza a pedir reactivos, ADN y un montón de otras cosas, ¿ya? Pero eso tiene un límite, pues eso si no puedes tú estar pidiendo todo el tiempo eso, porque después te piden de vuelta. Y cuando te piden de vuelta algo y tú le dices, no tengo, que somos un país pobrecito, ya, da vergüenza. Entonces uno no pide, ¿ya? Si yo le digo, por ejemplo, mi tutor, cuando yo estaba en el doctorado, mi tutor y después mi jefe en farmacia UPE, es el encargado, es el vicepresidente o el gerente de los ensayos preclínicos y clínicos de Pfizer. Él tiene que ver con crear la vacuna Pfizer. Se llama Michael Dorsten y ustedes lo encuentran en mi artículo de los años 2001 hacia atrás. Es mi amigo, conversamos, ¿ya? Pero yo no puedo pedirle ayuda. Oye, ¿sabes que no tengo este reactivo? Es ridículo, se va a reír de mí, porque yo debería estar trabajando con él, no acá, ya, en realidad. Paradigma, ¿qué es un paradigma, ya? Otra cosa que siempre nos encontramos nosotros con esta palabra, paradigma, ¿ya? Es una palabra que cuando usted la ve dice, qué extraño, paradigma, es un paradigma, y la usan los políticos y un montón de otras personas usan esta palabra para influir algo de terror o conocimiento, no sé ya, pero paradigma es sencillamente lo que está funcionando en ese momento, y hay paradigma para todo, en educación, en biología, en bioquímica, en medicina, ¿ya? Y es lo que está en ese momento. El paradigma de la educación en este momento, esto otro. Entonces el paradigma se acaba cuando aparece otra revolución en educación u otra propuesta u otra norma, ¿ya? Pero eso es todo por los paradigmas, ¿ya? Concepto de paradigma, pantarraíz significa eso, todo fluye, en griego clásico significa eso, paradigma, todo fluye, como ustedes ven, todo fluye, es decir, todo lo que está pasando en ese momento es un paradigma, ¿ya? Es un concepto atribuido al filósofo presocrático Heráclito,
por Platón, que esquematiza su supuesta opinión de que todo está en cambio continuamente, ¿ya? Y este Heráclito se antepone a Parménides, ¿ya? Otro filósofo presocrático, ¿ya? Que decía el ser es y el ser no es. Y este Heráclito decía no, porque el ser humano está en constante cambio, en constante conocimiento, y que inclusive cuando nacemos somos pasados por el río de las Danaidas para que nosotros olvidemos, pero después volver a hacer, para volver a hacer cosas y volver a hacer cosas y ir quemando los paradigmas y inventar nuevas cosas para que aparezca otro paradigma, ¿ya? O otra forma de vida, paradigma, ¿ya? Ya todo cambio duele, por eso el miedo al cambio. Y esto es un problema que tenemos nosotros terrible, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuesta adaptarse a un cambio. Si yo le cambio, si yo les cuento, por ejemplo, cuando nosotros hacíamos clases, al principio se nos pedía que todo se estuviera hecho en logro de objetivos, ¿ya? El logro de objetivos. Entonces el alumno lograba un objetivo y hasta ahí se quedaba. Y para crear todas esas tablas que nos hacen hacer, que nos hacían hacer sobre eso, tomaba un tiempo. A veces habían viejos que les tomaba años en entender qué le estaban pidiendo. Entonces, cuando aprendían y dominaban eso, le cambiaban todo. Entonces, ahora le pedían en base a competencia. Entonces, tenían que aprender qué era la competencia y con todo lo que eso significaba, ¿ya? Y nuevamente, claro, entonces nadie quiere cambio. Se está cómodo ya cuando domina el asunto, se está cómodo y cuando te cambian las cosas. Entonces ahora viene el cambio de paradigma, educación remota, ¿ya? O sea, acá la educación presencial ese es el paradigma, lo que estábamos hasta el 2019, era presencial, el paradigma educativo, y se cambió ahora, somos remotos. Entonces, todas las personas que no tenían mucha que no, control o dominio de la parte esta tecnológica, claro, se encuentra con un problema, que tiene que aprender todo eso, un porrazo, ¿no? Ya tiene que aprender todo, empezar a trabajar online, dominar un montón de programas y cada vez te meten más programas y casi son pocos los que funcionan al final, ¿ya? Al final todo cambio duele, por eso el miedo al cambio. Todo cambia, nada está fijo, todo fluye, todo está en movimiento, ¿ya? Y eso lo dijo Heráclito, lo mismo que está arriba, ¿ya? Lo que dijo Heráclito. Todo cambia, pasamos por el río de las Danaidas. El río de las Danaidas significa el río del olvido, ¿ya? Entonces cuando nacemos y después solamente empezamos a recordar, y el que más recuerda es el más inteligente, ¿ya? Concepto de paradigma viene del griego paradigma, ejemplo, modelo, ¿ya? Ese es otro, ¿ya? Es otro forma de explicar este concepto de paradigma. Un paradigma es el resultado de los usos y costumbres de creencias establecidas de verdades a medias. Un paradigma es ley hasta que por otro nuevo lo desbanca, ¿entiendes? Por lo tanto, hay paradigma para todas las cosas. Ustedes mismos, nosotros mismos tenemos nuestros propios paradigmas, hasta que por motivos de cambio sociales ya estamos obligados a cambiar ese paradigma y adaptarnos al nuevo. Se puede interpretar como el modo en que vemos el mundo, ya es un paradigma. Pero como les digo, la palabra siempre es un poco complicada de entender y hay muchos señores que le dan una interpretación, digamos, la ponen difícil por la palabra paradigma. Paradigma es la investigación, ¿ya? Realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica, ¿ya? Y ahí ustedes ven de que los grandes hitos, por ejemplo, como el proyecto Hugo, cuando se terminó el proyecto Hugo, que fue el desfriamiento, fue todo Human Genoma
Cuando se logró la organización del genoma humano, ya en 2001, 2002, hubo un cambio de paradigma completo en la cuestión científica. ¿Ya? Supimos cuántos genes teníamos, supimos dónde estaban los genes y hubo un cambio completo en lo que respecta a medicina, investigación médica e investigación bioquímica. Eso permitió de que ahora las personas estén viviendo hasta sin problemas hasta los 100 años, 90, 100 años, ¿ya? Ustedes han visto que cuando murió tal persona, murió a los 92 años, murió a los 93, ya, es decir, mueren pasados los 90, muchos mueren pasados los 90, y hasta, yo le digo, hasta la década 70, 80, era difícil encontrar personas que murieran a los 90, sino que morían mucho antes, porque había enfermedades que se desconocían y que se empezaron a controlar gracias a la investigación que se hizo con el tubo. Modelos y corrientes. Modelo, esquema o patrón representativo de una teoría psicológica, educativa, social, política, entre otras cosas. Es una forma histórico-cultural de concreción de un enfoque, corriente o paradigma. Corriente es una línea de pensamiento de carácter innovador que se encuentra en proceso de investigación, sistematización y validación. No tiene la estructura de un modelo, ni el fundamento de un enfoque, ni la amplitud de un paradigma. Es mucho más simple, es algo que ocurre dentro de los últimos conceptos. Desde el ámbito de la investigación, un paradigma es cuerpo de creencias, presupuestos, reglas y procedimientos que definen cómo hacer ciencia. Y ustedes ven de que eso ocurre en Chile, ocurre con la NIT, ya que antes se llamaba CONICIT. Se acabó ese paradigma y empezó la era de la NIT, que empieza con nuevas creencias, con nuevos presupuestos, con nuevas reglas y nuevos procedimientos, y que nos están indicando cómo hacer ciencia, nuevas formas de presentar proyectos, nuevas posibilidades. Entonces cambia, a cada momento cambia. Modelos de acción para la búsqueda del conocimiento. Los paradigmas, de hecho, se convierten en patrones, modelos a reglas a seguir por los investigadores de un cuerpo de acción determinado. Ciencia y arte en la metodología cualitativa. Ciencia y arte en la metodología cualitativa. Y nosotros vemos que esto está en continuo cambio. Inclusive después se vuelve a lo mismo. Es decir, si ustedes ven, por ejemplo, hasta hace poco muchos decían el huevo es malo para la salud por los años 2000. ¿Ya? No coman mucho huevo porque es malo para la salud, que se yo, pasa esto y esto otro, el colesterol, que esto y esto otro ya. Pero después pasó el 2010, hay un cambio de paradigma en alimentación y dicen, no, el huevo es bueno, hay que consumirlo, los niños tienen que consumir huevo, tienen que consumir esto y esto otro. Entonces es un cambio, se vuelve a lo mismo, ¿ya? Existen tres paradigmas generalmente reconocidos en investigación. El paradigma positivista, el paradigma interpretativo y el paradigma sociocrítico. Para algunos investigadores estos son paradigmas excluyentes que no se pueden fusionar, ya que parten de supuestos epistemológicos distintos. Y ustedes estudiaron epistemología ya, el origen del conocimiento. Para otros sus métodos y técnicas son complementarios y pueden utilizarse según los requerimientos y circunstancias a que se ve sometido el o el investigador. Paradigma de la investigación, por ejemplo, acá tenemos esta metodología que se usa, aplicar encuestas. ¿Ya? Las estadísticas obtenidas de encuestas, el método más empleado en el paradigma positivista, parten de una inexistencia de neutralidad del lenguaje y de un sujeto promedio, que solo es una probabilidad estadística y por tanto una aproximación. Por otro lado, el método cualitativo, si bien el mundo social se concibe como una construcción del ser humano, se tiene que partir de una realidad que nos antecede, y en ese sentido es externa y objetiva, aunque sea solo para un tiempo y espacio determinado, dado lo dinámico de los sistemas biopsicosociales que están en constante cambio y a diferentes ritmos. Y eso le pasa a ustedes, por ejemplo, en medicina. Hasta ahora el enfoque que tiene la medicina chilena y muchos países
de la O, de Estados Unidos, qué sé yo, es básicamente biomédico. ¿Ya? Ustedes ven lo que sucede con la persona desde el punto de vista de salud, de la enfermedad en el órgano, en lo que le está pasando a la persona. ¿Ya? En la actualidad se está pidiendo que haya un cambio y que sea biopsicosocial, ¿ya? Tal como está. Es decir, que tenga también que el médico actual, que ustedes, cuando sean médicos, vean también el aspecto psicológico y social donde se encuentra esta persona, el estado psicológico en que se encuentra y cómo estos dos, lo social y lo psíquico, influyen en el aspecto biológico de la persona o fisiológico, ¿ya? Por eso que en la actualidad a ustedes se les está pidiendo de que tengan, bueno, cuando estábamos en forma normal con las clases eh, presenciales, se les pedía que ustedes tuvieran la oportunidad de acercarse más a las poblaciones, ir a los CEFAM que estaban en esa zona y tener más contacto con la gente, mucho más contacto, para que vieran realmente cómo es la realidad, ¿ya? Cómo es la realidad y no solamente en un hospital, porque en un hospital está todo hecho, es decir, usted llega, el paciente pasa por un cierto protocolo y cuando usted lo ve ya está todo ya hecho, prácticamente usted solamente tiene que verlo. ¿Ya? Quien se encarga de eso es un asistente social, si es que hay un problema social, si tiene un problema psicológico es un psicólogo, si tiene la posibilidad, ¿ya? Pero usted en su conjunto no ve el aspecto biopsicosocial, entonces se enteran solamente de hacer la parte eh, biomédica, ¿ya? En la actualidad se pide que usted sean un poquito más conscientes de los problemas sociales y psicológicos que afectan a esta persona. Un ejemplo bien claro es como un ambiente social, ¿ya? Y después que afecta a la persona psicológicamente, eh, produce un cambio en el sistema inmunológico gracias al estrés que esa persona está siendo sometida por aspectos psicológicos y sociales, ¿ya? Falta de comida, qué sé yo, pérdida de hijos, que vive solo, alejamiento, droga, un montón de aspectos psicológicos. Ustedes tienen que ver eso, tienen que ser capaces de ver al ser humano desde un punto de vista biopsicosocial, ¿ya? Metodología de investigación, no necesito saberlo todo, tan solo necesito saber dónde encontrar lo que me haga falta, en el momento que me haga falta. Ya son palabras, bueno, citas que hacen estos grandes genios, ¿no? El conocimiento que ustedes ya vieron es una mezcla de experiencia, valores, información y saber hacer que sirven como marco para incorporar nuevas experiencias e informaciones que a su vez sirven para emprender acciones. El conocimiento es una construcción colectiva en continua retroalimentación. Metodología contempla que se deben seguir 4 pasos fundamentales: identificar el problema y necesidades de investigación, revisar teorías, métodos, antecedentes y normas relacionadas con el objeto de estudio, diseñar la metodología adecuada para solucionar dichos problemas, analizar los resultados que se abordan de las mismas. Y esto es lo que ustedes vamos a ver en la unidad 4, cuando veamos los proyectos. Este es un resumen de conocimiento de origen a paradigmas, enfoques, tipo de investigación que también lo vieron ustedes. El paradigma, que un resumen conjunto de logros compartidos por una comunidad científica empleado por esta para definir problemas y buscar soluciones legítimas. Y esta fue dada por el señor Kuhn en 1961 y aquí ustedes ven ya los ejes paradigmáticos 2, eje paradigmático 1, experiencia sistémico, eje paradigmático 3, externo, factor externo, eje paradigmático 4, no participativo, racionalismo, materialismo, fenomenología, pragmatismo social, y aquí están todos los movimientos que nosotros que hemos visto ya
de alguna manera y que tienen que ver luego con los enfoques, ¿ya?, de la investigación. El paradigma positivista, basado principalmente en la experiencia, la realización de pruebas y la comprobación empírica. Y bueno, tenía hasta cierto punto un problema de que básicamente al principio se otorgaba todo el conocimiento a la experiencia, si la persona tenía que experimentar algo para que este conocimiento fuera verdadero, completamente verdadero, pero se excluía de alguna manera completamente, ¿ya?, completamente el método científico, porque muchas veces la experiencia en la que actuaban estas personas no se podían reproducir por otros científicos. Entonces eso le quitaba valor al positivismo. Este estructuralismo se centra en la importancia del cambio, el contexto, la función y el significado de los actos humanos. Holístico, que aboga por entender la realidad y sus fenómenos como un conjunto de componentes interdependientes. Geotecnológico, marco para estudiar los procesos de generación de conocimiento geoespacial sobre el geoweb, y donde los modelos de conocimiento y la retroalimentación de los sistemas sociales son factores clave en la búsqueda de soluciones de problemas planteados en el contexto espacial, ¿ya? Y ustedes ven que al final uno participa hace una mezcla de estas cosas, ¿verdad? Cuando de estos conceptos y de estas definiciones, cuando uno quiere crear una investigación. El enfoque de la investigación, que ustedes lo vieron muy bien, que fue el enfoque de la investigación cualitativo y cuantitativo, y cuando se unen estos dos enfoques, cualitativo y cuantitativo, se comporta como mixto, ¿ya?, holístico, es decir, y este es generalmente con el que ustedes van a trabajar, con el enfoque mixto, porque ustedes van a usar, como es el biopsicosocial, van a tratar de entender, ya, en forma psicológica y social el problema, pero al mismo tiempo, o sea, cuantitativo, en forma numérica, ya, el problema es decir, científica, experimental, pero también lo van a ver desde el punto de vista cualitativo, que es psicológico-social. Y todo eso nos da un todo, lo que nos va a permitir entender bien de qué se trata el problema, ¿ya? Este es un tipo de ¿cómo se llama? De producto que yo les pido a ustedes, ¿ya? Cuando ustedes realizan la lluvia de ideas y empiezan a trabajar, que hagan un mapa conceptual de este tipo. Enfoque, por ejemplo, la investigación, colectivo, mixto, y ahí van apareciendo las nuevas ramas de estos enfoques que nos van creando el conocimiento que necesitamos. Entonces, el cualitativo cuyas características, ya, cuyo cualitativo tiene un proceso que posee bondades, mixto holístico surge de la combinación de los otros dos enfoques, entonces este cuadrito seguramente se van a hacer así, va a aparecer seguramente en la prueba de taller, ¿ya? Este tipo de cuadro de lo que ustedes hicieron, porque ustedes estudiaron esto, es decir, hay un grupo que estudió, ¿verdad?, los enfoques o los tipos de investigación, y aparece el enfoque cualitativo y el cuantitativo y el mixto, que son los más importantes. Entonces, el cualitativo también, cuyas características tienen un proceso y tiene bondades, y de ahí ustedes lo van creando todo lo demás, ¿ya? Y este es del libro Sampieri, que está que está en el programa, ya, un libro de apoyo. ¿Qué está pasando? A ver si se pone de abrir esta computadora. Aquí está. Enfoque de la investigación, enfoque cuantitativo, enfoque cualitativo, una comparación, ahora dimensiones medibles y cuantificables. El número, generalmente número, te da un número. Enfoque cualitativo, el número de la vida de otras personas, el mundo de la vida de otras personas, motivos, significados, emociones, ¿ya?, psicosociales. Enfoque cuantitativo, objetivo, crítica, neutralidad.
aborda realidades subjetivas e intersubjetivas. Y ahí este problema más grande que tenemos con el enfoque cualitativo, por eso es tan complicado hacer estudios científicos con enfoque cualitativo, porque aborda realidades subjetivas e intersubjetivas. Entonces, cuando usted hace una encuesta, tiene que trabajar muy bien esa encuesta para tratar de que el sesgo entre las respuestas sea lo más chico posible, porque son subjetivas, está en el momento en que está sucediendo. Enfoques cuantitativos, análisis desde fuera, externo a los actores y escenarios, atención centrada en los actores, trabaja con la persona. Mnemotecnia, igual datos numéricos exactos, confiables. Generalmente tú tienes un dato, un número, ya que te da una respuesta concreta de lo que tú estás buscando. Contacto directo con actores y escenarios. Verificabilidad de los resultados, completamente. Y ideográfica, datos textuales detallados, ¿ya? Pero que pueden ser diferentes de otras personas. Descubrir leyes, generalizar resultados, meta, hacer ciencia positiva, comprensión desde múltiples perspectivas y actores, ¿ya? Complejo. Lo cotidiano, espacio de comprensión de la realidad. Acá está construcción teórica, punto de partida, construcción teórica, punto de llegada. Privilegio del método deductivo, privilegio del método inductivo. Extensivo, y estos son intensivos, a ver. Monismo metodológico, multimedio, diseño estructurado, diseño flexible, emergente, semiestructurado, énfasis en lo local, lo micro, lo regional. Y esto da el enfoque holístico de estas dos cosas, relaciones de complementariedad, ¿ya? Asumiendo diferencias. Cada enfoque estudia desde una perspectiva dimensiones específicas de la realidad. En estudios concretos se combinan para dar cuenta de la complejidad de la realidad. Construir una nueva perspectiva investigativa que sin fragmentar la realidad la estudie de sus múltiples dimensiones y relaciones. Y eso es lo complejo con esto de la investigación biomédica y médica. Pero a ustedes se les está pidiendo en este momento que sea biopsicosocial, ¿ya? Y que se aborden desde esa perspectiva la investigación que se hace, especialmente ahora con la pandemia se ha surgido mucho eso, porque se está viendo cómo afecta a la persona, ¿ya? Realmente a la persona, cómo le afecta en su aspecto mental, hasta las enfermedades, ¿ya? Que le pueden surgir respecto a estar encerrado, el encierro, al no contacto con otras personas y otras cosas. Tipo de investigación, esto también ustedes lo vieron, básica o teórica, investigación aplicada, investigación tecnológica, investigación participativa, investigación de campo, teórica, experimental y documental. Y esto todos ustedes lo vieron, por tanto no tienen mucho problema con esto. Característica de la investigación científica, ¿ya? Es sistemática, es metódica, es ordenada, es racional, es reflexiva y crítica. Es sistemática, considera a las investigaciones previas como antecedentes, los cuales brindan un punto de partida, un contexto, por ende se enmarcan en un sistema de pensamiento. Por ejemplo, los estudios sobre nuevos planetas descubiertos deberá tomar en cuenta la ley de Kepler. Es metódica, parte de un método definido y declarado que permite validar sus resultados, por ejemplo, el método cuantitativo, el método cualitativo, experimental, observacional, estudio de campo, etcétera. Hay unos en los cuales el estudio de campo es lo más importante. Es ordenada. Para poder llegar a sus fines, la investigación científica requiere de orden en el procedimiento, en el tratamiento de los datos y en el registro de la información. Es racional, explica el fenómeno estudiado de manera objetiva y racional. Es reflexiva y crítica, reflexiona sobre el objeto de estudio y promueve el pensamiento crítico del que depende el desarrollo del nuevo conocimiento. Investigación científica según su propósito, ¿ya? Tenemos investigación científica pura, también llamada fundamental o básica, es aquella que aborda problemas de tipo teórico, según el nivel del conocimiento. Investigación científica exploratoria es aquella que tiene como objetivo delimitar o buscar nuevos temas de estudio. Y esto es lo que se hace mucho
en las universidades que tienen como fin buscar nuevos productos, la actividad científica, por ejemplo, de las empresas biofarmacéuticas, ¿ya? Se explora mucho con nuevos experimentos, con nueva tecnología, ya tratando de encontrar, ¿ya? De buscar nuevos temas de estudio y nuevos resultados. Investigación científica descriptiva es aquella que busca encontrar la estructura y comportamiento de algún fenómeno en cuestión. Por ejemplo, un estudio para conocer y describir los mecanismos inmunitarios del ser humano, que ahora está muy de moda. Investigación científica explicativa es aquella que intenta formular las leyes que determinan dicho comportamiento. Por ejemplo, un estudio para determinar las causas de Alzheimer. Según su estrategia, tenemos la investigación científica de campo, que es aquella donde el investigador recolecta sus muestras o datos en el lugar mismo de la investigación. Por ejemplo, el estudio arqueológico de las ruinas de Egipto, o estos estudios de campo en la agronomía, por ejemplo, tienen que ir ahí mismo, ¿ya? Y buscar en el campo qué es lo que está sucediendo con el cultivo, si aparecen nuevas especies con esto del cambio climático, si va a afectar a los cultivos o no. Perdón. Investigación científica experimental es aquella donde el propio investigador crea las condiciones para indagar en la relación causa-efecto de un fenómeno. Investigación científico documental es aquella que se basa en los datos obtenidos por otros trabajos de investigación, por ejemplo, un estudio sobre las causas y consecuencias de la Guerra Fría. Y hasta ahí llegaríamos con el resumen de la unidad 2, que sería la investigación científica, en los cuales ustedes han participado y han creado muy buenos resúmenes de lo que ustedes hicieron, ¿ya? Esto entra, por supuesto, en la prueba que nosotros tenemos la próxima semana, ¿ya? Por lo tanto, esto se les va a subir, para que ustedes tengan acceso a este PowerPoint. También fíjese en el tipo de mapas conceptuales que les mostré, que ese es el tipo de mapa conceptual que se espera luego. Que cuando hablo mucho me pongo difónico. Me afecta un poco la tráquea. Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? Ya sobre la prueba que tenemos la próxima semana, para así entrar con el otro tema que tenemos, que es sobre la ética y bioética, que es el taller que tenemos el próximo viernes, ¿no? Tenemos el taller de ética y bioética, que es la unidad 3. Pero como le explicaba a usted ya tiene experiencia en ese tema, porque han tenido cursos en primer año, creo que ya le hacen unos cursos de ética y bioética, porque ustedes van a trabajar con seres humanos y eso está muy regulado, especialmente lo que tiene que ver con experimentación o proyectos, ¿ya? Que involucre seres humanos, ¿ya? Bueno, también animales, por supuesto, porque primero las pruebas se hacen en animales. Por ejemplo, la vacuna esta contra el COVID-19, al menos se probaron con animales, y para eso se trata o conejos, ¿ya? Y a ellos son tratados con esta vacuna y luego se ve el efecto que tienen, si logran producir o no anticuerpos, si hay una respuesta inmunológica al respecto. Bueno, como ustedes saben, nosotros teníamos un proyecto para COVID que era una PNA-SIMA. Este proyecto no quería crear una vacuna, digamos, porque la PNA-SIMA no produce memoria, pero sí bloquea al virus dentro de la célula y impide que el virus se replique. Por lo tanto, desde mi punto de vista, para una persona que está enferma, es mucho más útil esta vacuna al comienzo que una vacuna que le va a producir memoria, porque la memoria se demora en producirse, ¿ya? La memoria celular y
y también humoral, ¿ya? De anticuerpos y de células. Pero bueno, Profe, dígame, tengo dudas sobre el tema de las preguntas. Eso se entrega con la respuesta, ¿no? claro, es decir, tiene que ser con la respuesta. Y yo reviso si la respuesta está bien. Y eso es para evitar conflictos, pues, porque si usted me manda una pregunta y yo eh, le hago la selección y usted no está de acuerdo con eso, es decir, usted tenía otra respuesta, ¿entiende? Entonces las preguntas son 5 preguntas por uno, se hace con selección múltiple, sistema de selección múltiple y me la marcan. Ya, esa es la respuesta correcta. Así todos tenemos la misma visión de lo que estamos preguntando y no entramos en conflicto luego, porque yo puedo considerar que está mal lo que usted dice, ¿ya? Ah, Entonces pero la pregunta, ¿Mm? Disculpe. hace la pregunta y A, B, C, D, E, ¿ya? Y se colocan las posibilidades, ¿ya? Ah, ya. Sí, Es sí, decir, las profe. 5 posibilidades, hasta la E, A, B, C, D, E. Entonces usted dice la C es la correcta y esa me la marca, ¿ya? Esa es la correcta. Yo la veo y se la apruebo, nada más. Pero son sus preguntas, ¿ya? Entonces tienen que venir con la respuesta lista, cosa de que no entremos después en discusiones, ¿ya? En Ya. problemas. ¿Mm? Sí. Profe, igual tenía una duda con lo que te había dicho de que en no sé, por la U de Chile, en la Católica, ¿Ya? como que al final no se hizo nada. Pero eso fue porque no había los profesionales o simplemente porque No, no. no está la plata. ¿Mm? Yo creo que es una cuestión. En la Chile y la Católica no, porque ellos tienen, está ¿cómo se llama? El Instituto Milenio, que tiene cualquier cantidad de plata. Yo creo que es parte de la burocracia de nuestros países de creer que no podemos hacer esas cosas, ¿ya? Y ellos no entienden de que nosotros, por ejemplo, Carl Legui, que es el que sale siempre por la Universidad Católica, estudió también, bueno, estuvo en la Chile cuando yo llegué ya un tiempo y después se fue a la Católica. La Chile no contrató y se fue a la Católica. También ustedes han visto a Fabio Salazar, ¿cierto? Que es de la Chile y que siempre habla, el que responde, cuando le pregunta, él también es inmunólogo, como yo, inmunólogo tumoral, también viene de Suecia. Él viene de la Universidad de Uppsala y yo vengo de la Universidad de Lund. Nosotros dos hicimos pasantía en Karolinska, y sacamos con la misma persona. Eh, y, y son personas que saben hacer todo eso. ¿Ya? Yo también sé hacer una vacuna mRNA porque no hay gran cosa, como le digo, así cualquier biólogo, doctor en biología molecular sabe hacer eso, ¿ya? Puede producir eso. Además que no es contagioso, pues no es como cuando uno trabajaba con virus, qué sé yo, ¿ya? No, pues eso es, ni siquiera topa al virus, ¿ya? Sino que crea una cadena corta de mRNA que va a insertar y después se introduce a la célula, ¿ya? Eh, no, es una cuestión burocrática, ¿ya? Pero nosotros deberíamos poder hacer esa vacuna porque tenemos, por ejemplo, mucho mejor equipo y mejor funcionamiento que Cuba, por ejemplo, o que Venezuela, ¿ya? Pero es en la región donde hay problemas, en la región, en Sudamérica, que los sudamericanos no hacen esas cosas pudiendo hacerlo. A mí me extraña que Brasil no haya podido hacer una vacuna cuando Brasil tiene laboratorios, pero biofarmacéuticos, pero fabulosos. Es decir, tiene uno al mismo nivel que Estados Unidos, que sea. Y me extraña que no hayan podido hacerlo, porque nosotros que no tenemos nada, ya podíamos proponer hacer vacunas y ya es una cuestión de burocracia. De burocracia, yo entiendo que nosotros acá que no tenemos nada, no tenemos ni laboratorio ni investigación y el rector tampoco tiene la intención de invertir mucho en laboratorios de biomedicina o de medicina G1. ¿Ya? Pero la Chile y la Católica tienen, por la Universidad de Chile y la Católica tienen, yo trabajo con ellos todavía. Yo trabajé en la Chile desde el 2002 hasta el 2007, antes de venir para acá. ¿Ya? Y con la Católica tenía trabajo, como le digo, con Carley y con otros. ¿Ya? Y, y son inmunólogos. Entonces nos Mm, conocemos, sabemos cómo eso se hace, cómo responden las células T. Yo soy experto en células T, CD4, ¿ya? Que son las mm, células que más
se dañan, ¿ya? Ustedes saben, hay una leucopenia grande, entonces no sabemos si esa leucopenia tiene que ver con realmente hay una disminución de la célula CD4 o si hay esta célula entra en estado de anergia, ¿ya? Nadie ha estudiado eso, ¿ya? Nadie ha estudiado el tipo. ¿Por qué los viejitos, por ejemplo, tienen problemas ya en responder? Ya mucho más que los jóvenes. Es porque hay un problema fisiológico ya y el timo en los viejitos de 70, 80 años ya está se ha involucionado tanto que ya está con 10% de funcionamiento. Y desgraciadamente para el ser humano ahí se producen las células de memoria, es decir, las células CD4 y CD8, y de ahí salen para convertirse luego en células memoria, ¿ya? Afuera, entonces sin timo, ¿ya? Una persona se defiende con los coronavirus que te atacaron cuando tú eras joven, ¿ya? Porque siempre fuiste atacado por coronavirus y los coronavirus provocaron una respuesta inmunológica, provocó memoria y ya, pero uno se defiende, ya básicamente se defiende con esa memoria antigua. Pero crear nuevas memorias para este virus que es nuevo, que es un coronavirus y hay partículas que el cuerpo reconoce y con eso se defiende, pero como este es nuevo, como el spike es nuevo, no puede protegerse contra estas nuevas moléculas que está presentando el coronavirus, ¿ya? Entonces crear esa memoria es el problema con los adultos mayores, porque el número de células que salen del timo ya es reducido, totalmente reducido, un 10% o menos quizás. 80 años no debe ni de tener timo, porque el timo involuciona muy rápido. Pasado la adolescencia o la pubertad, como se dice ya en sentido bien científico, ya empieza a involucionar rápido. Y si usted ve, por ejemplo, en una rata recién nacida y una rata ya vieja, ya el timo prácticamente no existe en la rata, ¿ya? En comparación con el timo de una rata joven, ¿ya? O adolescente, ¿ya? Y ahí se compara. En los seres humanos es difícil encontrar timo en las autopsias porque está cubierto ya de grasa, porque después se va cubriendo de grasa el timo, ¿ya? Y el timo, ustedes saben, está sobre el corazón, arriba del corazón y muy cerca de la parótida, entonces se cubre de grasa y es difícil encontrarlo. Es algo muy complicado. Entonces, nadie se da cuenta de esas cosas y nosotros podríamos estudiar todo eso. Pero para estudiar se necesita dinero, equipo tecnológico, citometría de flujo, se necesita un montón de cosas y aquí no le dan importancia, especialmente en esta universidad no se le da importancia a la investigación biomédica, se va más para la parte psicosocial, a la psicología, a la sociología, a la educación, pero la parte nuestra está un poco abandonada. Y lo mismo pasa con la Facultad de Ciencias, también está bien abandonada, porque aquí se debería estar estudiando la cuestión del cambio climático y todo eso bien de frentón. No se hace. Pero dijo que, bueno, es solamente por curiosidad, pero usted había dicho de que, bueno, vivió hartos años en Suecia, no, si no recuerdo, y conocía a alguien que estaba participando como en la creación de la vacuna. Sí, y bueno, dijo que tenía como una relación, pero a lo que iba es ¿por qué se vino acá si usted como es más bien investigador y me dice que hay sí, pues eso, mira, esa es una pregunta que el mismo dice ya con pacientes de hospitales, entonces ahí ustedes van a tener que responder por eso, es decir, si aceptan o no aceptan un clinical trial que se llama con alguna droga que está siendo mejorada, ¿ya? Eso trae, por supuesto, riqueza, ¿ya? Porque pagan bien, pero el costo humano es el que le está colocando en duda acá la ética y la bioética, ¿ya? Es decir, ¿se hace o no se hace? ¿Si es conveniente hacerlo o no es conveniente hacerlo? ¿Ya? Y por supuesto tiene que tener todo ahora consentimiento informado, tiene que saber el papá, la mamá y un montón de otras cosas, es decir, hay un montón de normas que hay que seguir.
Investigación responsable, persona encargada de la conducción de la investigación biomédica en un sitio o establecimiento que cumple con los requisitos de idoneidad establecidos en la normativa que rige la materia y que asume las responsabilidades. Investigador principal, investigador escogido entre todos los investigadores responsables de un estudio multicéntrico que representa a estos ante el Comité Ético Científico. Establecimiento o sitio de investigación, lugar físico o espacio geográfico donde el investigador prevé contactar a los potenciales participantes de una investigación biomédica. Investigación o estudio multicéntrico de investigación biomédica que involucra 2 o más establecimientos o sitios de investigación. Generalmente esto se da todo junto, ¿ya? Si usted presenta un proyecto Fondesit que tenga que ver con probar alguna droga o con estudios de seres humanos, siempre le van a pedir que haya un investigador responsable, ¿ya? Y que está encargado de todo. El investigador principal, digamos, el investigador que está ahí, va a estar trabajando ahí in situ todo el tiempo, ¿ya? Y que tiene que dar cuenta al Comité Ético Científico, el establecimiento, lugar físico y si son multicéntricos, es decir, quién más participa, si hay otra universidad u otro centro biomédico que está participando. Es decir, todo eso generalmente en estudio humano va junto. Las principales orientaciones éticas en la realización de investigaciones biomédicas son las principales orientaciones. Son el Código de Nuremberg en 1996, la Declaración de Helsinki en 1997, que se pide, la de Helsinki todavía se pide en los proyectos, ¿ya? En los proyectos Fondesit. Informe Belmont, investigación abril de 1974, sobre el abuso de usar personas como indigentes, qué sé yo, para hacer estudios en humanos, que realmente eran engañados. Norma de Sion, en 1993. El Código de Nuremberg formó parte de la decisión jurídica que condenó las atrocidades de los médicos nazis. Y aquí nace la biomedicina. En este código se establece cómo se controla. Es decir, ahí se parte ya con consentimiento. Es que la persona que está siendo sometida a o que está participando en un estudio, ya esté totalmente informado de lo que va a pasar. La declaración de Helsinki, que se desarrolló para remediar las lagunas percibidas en el Código de Nuremberg, es decir, se fue mejorando este código, especialmente las relaciones con investigaciones biomédicas en pacientes. Le fueron dando más atribuciones al paciente que al médico, y de ahí nacen, como ustedes van a ver más adelante, investigaciones clínicas. El informe de Belmont proporciona un marco ético, filosófico para responder a los escándalos de las investigaciones norteamericanas. Y aquí hay pruebas que se usó con indigentes o personas que ya estaban muriendo, enfermos terminales, en los cuales se utilizó a esta persona sin darle ningún conocimiento real de lo que se estaba haciendo. Las normas de Sion abordan la aplicación de la Declaración de Helsinki en los países en vía de desarrollo, países nuestros, ensayos a gran escala de vacunas y medicamentos, especialmente para el SIDA. Lo que yo le estoy diciendo es decir, a nosotros, por ser un país en vía de desarrollo, nos van a llegar un montón de ofertas sobre seguir probando medicamentos que están siendo mejorados, pero que los efectos secundarios todavía se desconocen. El mejoramiento que se hizo de la molécula que se está aplicando va a ser positivo o negativo, ¿ya? Si elimina o no los efectos secundarios que fueron observados. Y eso, créanme, ustedes se van a ver envueltos de esto, ¿ya? Sobre todo si están a cargo de alguna sección, ¿ya? De algún hospital o de alguna clínica, ya llegaron ofertas. Principio de Belmont, protección de las personas, respeto por la autonomía, capacidad de decisión, beneficencia, ventaja de los tratamientos, beneficio al paciente, no maleficencia, no daño ni riesgo a los pacientes, justicia, equidad en atención, costo y beneficio. El punto 3 tiene que ser bien entendido, no daño ni riesgo a los pacientes. Y aquí
cada vez se aplican más y más normas sobre esto, ¿ya? Cuando entran en conflicto la autonomía del sujeto o paciente, la obligación de no dañar del profesional y la necesidad de gestionar recursos limitados, la liberación de estos conflictos de intereses se deberá realizar teniendo como referente los principios de bioética. Y eso es lo que hacen los comités de bioética, ¿no? Ven todo este tipo de cosas así, para aprobar un proyecto. Impacto de la nueva normativa legal sobre la investigación en Chile. Taller Fondesit, 20 de diciembre de 2012, Santiago. Lille. Se crea la 20.120, que es de 2006, mayo de 2012, sobre consentimiento informado. Aquí ya se aplican un montón de otros reglamentos sobre el rol que juegan parientes, por ejemplo, sobre una persona que no tenga capacidad de hablar ni escribir, ¿ya? Y que esté en estado de coma. Entonces, hay un consentimiento informado que tiene que ser llenado por alguien. Luego, la ley 20.584 en octubre de 2012, atención en salud. Artículo 21, derecho de las personas, posibilidad de elegir por expresión libre, sin menoscabo de atención, uso de la ficha clínica por la persona y su heredero. Artículo 28, defensa de la población con discapacidad física, psíquica, vulnerable, evitar la estigmatización, por eso de que no es tan fácil obtener información sobre si una persona es portador de VIH o de algún otro tipo de virus, ¿ya? Por eso que no se le puede pedir a las personas que tienen VIH que anden con un carnet, como el que se quiere dar ahora, este carnet verde, ¿ya? Norma técnica número 57, regula la investigación con fármacos en ser humano, ¿ya? Y aquí nos pone a nosotros, a los médicos, especialmente a los encargados, a los que trabajan con compañías biofarmacéuticas, probar drogas, mejoradas, porque ya son drogas que están en funcionamiento, drogas mejoradas en ser humano. La ley 19.628 integra el derecho a intimidad, confidencialidad y secreto, protección de la vida privada, banco de datos. Difícil ahora entrar en el banco de datos, antes era mucho más fácil, pero cada vez se protege más al ser humano y eso está bien, ¿verdad? Porque la intimidad y la confidencialidad tiene que ser algo que siempre nos tiene que a seguir a nosotros, tiene que estar con nosotros, aunque ahora con toda la nueva tecnología es casi imposible ya tener esa posibilidad. Bien, vamos a quedar hasta aquí porque se acabó la hora. Esto lo vamos a ver después.